Cada viernes, tras su jornada en la mina, Tommy Parrish se detenía en el bar de Harold por 1 o 2 horas antes de volver a casa. El bar, un lugar de costumbres rudas, ofrecía más que alcohol. Los músicos, verdaderamente talentosos, lograban crear una atmósfera casi mágica, donde incluso el más exhausto minero podía encontrar descanso. Tommy solía sentarse en el mismo taburete, escuchando la mandolina acompañar voces desgarradas y dejar que la música aliviara su cuerpo dolorido. El bar, sin embargo, también era escenario frecuente de peleas. Las discusiones encendidas y las borracheras eran parte del ambiente, casi como si se esperaran. Para muchos solitarios, aquellas trifulcas eran un espectáculo más. Los músicos, lejos de interrumpir, a veces respondían con melodías que avivaban el caos. Aunque Harold regañaba por ello, todos sabían que sus palabras caían en saco roto. Los músicos eran clientes y trabajadores, hijos del bar tanto como él mismo. Tommy era conocido allí. Nunca había tenido un malentendido con nadie. De hecho, muchos parecían alegrarse de verlo. Desde los más agresivos hasta los más inofensivos, él los conocía a todos y creía que en el fondo eran buenas personas. Su seguridad no nacía del ego, sino de una certeza tranquila y de su habilidad con las armas, heredada de su padre, Rob Parrish, quien había sido un célebre tirador en la tripulación del Red Point. Harold recordaba a Rob con nostalgia, chef legendario del barco, amigo leal y alguien que, como Tommy, disfrutaba de las peleas desde el margen, con una sonrisa. Esa noche, mientras Tommy se relajaba con una cerveza, algo cambió. Vio a un hombre desconocido sentado junto a la ventana. Vestía un abrigo oscuro, el cabello largo, la mirada fija en el vaso. Aunque no bebía, tenía una cerveza frente a él. Su ropa estaba sucia y sus manos heridas. Tommy, curioso, preguntó a Harold quién era, pero el dueño del bar tampoco lo sabía. Algo lo impulsó a acercarse. No por lástima, sino por una intuición. Quería saber quién era aquel hombre. Se acercó, lo saludó, pidió sentarse. No hubo respuesta. Solo silencio y una mirada hacia la ventana. Tommy se disculpó, dándose la vuelta cuando escuchó una voz baja pronunciar su nombre. Tommy. Tommy Parrish. Sorprendido se giró. El desconocido lo observaba. Eres el hijo de Rob Parrish, ¿verdad? Tommy confirmó con cautela. Eres muy parecido, hasta en la forma de vestirte. Le sorprendió. ¿Quién era ese hombre? Acordaron beber juntos. Tommy fue por cervezas y aprovechó para preguntar a Harold si lo conocía. Pero el cantinero no tenía respuestas, solo suposiciones. De vuelta en la mesa, Tommy brindó con el hombre, quien finalmente se presentó como Gerald, un viajero venido del sur, cruzando las montañas. Gerald pensaba quedarse unos días en el pueblo y observaba el cielo con inquietud. Predijo una nevada. Harold tal vez pudiera ofrecerle habitación. Al escuchar el nombre de Harold, Gerald pareció reconocerlo, aunque lo negó. Entonces Tommy preguntó cómo conocía a su padre. Gerald rió. Recordó cómo Rob le disparó creyendo que era un coyote. Lo hirió en el brazo. Luego, al ver que era un hombre, lo ayudó. Lo escondió en un granero. Lo curó. Le salvó la vida a escondidas de sus padres. Era un gran muchacho, dijo. Tommy reaccionó. Conocía esa historia, pero no como un relato real. Su padre la contaba como leyenda. Un hombre lobo herido, salvado, luego amigo. Mientras narraba su versión, los ojos de Gerald se llenaban de lágrimas. No me digas qué. Tommy no terminó la frase. Gerald lo detuvo. Shh. No lo digas en voz alta. El secreto estaba dicho sin decirse. Tommy lo entendió.
Sabía del temor del pueblo, de los escuadrones cazadores liderados por el alcalde. Sabía también que nunca habían atrapado a nadie, y más de una vez habían condenado inocentes. Gerald asintió. Los conocía bien. Tommy no podía creerlo. Frente a él estaba uno de los seres más buscados. Pero no veía un monstruo, veía un hombre sufriente. Un alma maldita. Cualquiera en su lugar habría hecho un escándalo, habría llamado a las autoridades, pero Tommy no. Algo en su interior le decía que debía quedarse, escuchar. Y si alguien se atrevía a levantar un arma contra Gerald, él estaría dispuesto a usar la suya para defenderlo. Quizás eran las cervezas. Quizás era el legado de su padre. Pasaron horas hablando, compartiendo historias, riendo. Tras horas de conversación, relatos de juventud y tragos compartidos, Tommy comenzó a ver a Gerald con otros ojos. Ya no como un desconocido misterioso, ni siquiera como una criatura temida en las leyendas del pueblo, sino como alguien que había vivido demasiado tiempo cargando una maldición y un pasado que no pidió. Lo comprendía, lo respetaba, incluso le había tomado afecto. La mandolina sonaba suave en el rincón del bar. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras cálidas. Pero todo se congeló en un instante cuando la puerta del bar se abrió de golpe. Cinco hombres armados entraron con paso firme. Vestían ropas pesadas, sucias, con abrigos largos de cuero, placas oxidadas colgando de sus cinturones y ojos entrenados para cazar. Eran cazadores de recompensas. Y su líder, un sujeto corpulento de rostro deformado por cicatrices, con barba mal cuidada y mirada vacía, se adelantó con su arma enfundada, pero la mano apoyada en ella. Su presencia era una amenaza viva. Se acercaron a la barra y pidieron tragos como si fueran dueños del lugar. El ambiente se volvió denso. Todos callaron. Nadie se atrevía a hablar. Harold, con expresión firme pero profesional, los atendió sin decir una palabra más de la necesaria. Tommy y Gerald se miraron de reojo. Ambos supieron de inmediato quiénes eran. No lo dijeron en voz alta. No era necesario. El silencio lo decía todo. Los cazadores bebieron en exceso, lanzando comentarios desagradables y provocando miradas. Cada minuto que pasaban allí era como una daga sostenida en el aire, flotando sobre el cuello de cada cliente. Cuando por fin parecían marcharse, el líder del escuadrón se detuvo en la puerta. Se giró lentamente, observó el lugar con una sonrisa torcida y detuvo su mirada en Gerald. Caminó hacia él con pasos lentos, certeros, como una bestia que olfatea a su presa. Se acercó tanto a Gerald que su aliento se mezcló con el suyo. Lo olfateó con burla y dijo en voz baja pero audible: «Huelo a carne podrida. ¿Quieres dar un paseo con nosotros, amigo?» El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Nadie respiraba, nadie se movía. Hasta que de pronto, el chasquido de un arma rompiendo el silencio hizo que todos giraran la cabeza. La escopeta estaba cargada. Su cañón apuntaba directamente a la nuca del cazador. El último que molestó a un cliente de la casa hoy está sepultado en nuestro jardín, dijo Harold con voz seca, sin levantar la mirada. ¿Quieres ir a saludarlo? El cazador de recompensas, tras escuchar las palabras de Harold, sonrió de forma macabra. Bajó lentamente la guardia, giró sobre sí mismo y comenzó a retirarse del lugar sin dejar de mirar fijamente a Harold. Su mirada era una promesa de problemas futuros, pero no dijo nada más.
La tensión se disipó gradualmente. La atmósfera de la taberna, como despertando de un mal sueño, volvió a su curso. Algunos regresaron a sus bebidas, otros retomaron la conversación en susurros. La mandolina, como si hubiera contenido el aliento, volvió a sonar suave. Gerald y Harold intercambiaron una mirada intensa. No necesitaban palabras para reconocerse. Por mil demonios, Gerald. ¿Qué haces aquí? Sabes muy bien que es peligroso, dijo Harold, dejando la escopeta en la barra. Gerald lo miró con un gesto entre la culpa y el alivio. Harold, amigo, creí que jamás te volvería a ver. Harold soltó una breve carcajada antes de acercarse para abrazarlo con fuerza. Siempre tengo que estar sacándote de problemas, gruñó con afecto mientras lo palmaba en la espalda. Veo que ya conociste a Tommy. No asustes al muchacho. Todavía tiene mucho que saber.